Bueno, se supone que ya está grabando. Bueno, ya, con lo que estábamos viendo la última vez, ¿te acuerdas, no? Que es lo que te estaba diciendo, de que tienes que, bueno, y eso también, digo que aplica a lo que me estabas diciendo de los podcasts que escuchas. Ah, no está nada, mm, no está bien y no está mal. Pero pues obviamente siempre y cuando tu mente esté bien, ¿no? La mayoría de gente, ah, y desafortunadamente casi, bueno, de hecho toda la gente en general, eh, tiene la mente muy susceptible y se dejan llevar por las cosas. Eh, y eso lo ves porque, bueno, aquí en Estados Unidos, lo que pasa es de que eh, una persona empieza a decir una teoría de conspiración y de ahí se van y se empieza a llevar mucha gente. Y muchas veces es cierto, muchas veces no es cierto. Exageran la verdad, exageran la mentira. Y todo es porque simplemente no tienen el entendimiento de las cosas. O una vez que tienes el entendimiento de las cosas, pues ya no te fijas realmente en, en ese tipo de cosas. Um, por ejemplo, ya ves que lo de la vacuna, ¿no? Algo que yo cuestiono y pregunto muchas veces es de cómo es posible que una vacuna, que es un objeto, pueda tener eh, a un cierto tipo de gente diciendo, oh, sí, la quiero, dámela, me va a salvar la vida, mientras hay la otra parte de la gente que dice, no, no, no la quiero, no me la voy a poner, me va a matar y produce miedo. So, la pregunta es eso, ¿no? ¿Cómo es posible que un objeto pueda, ah, pueda sacar dos tipos de reacciones diferentes y no solamente diferentes, contrarias, ah, en la mente de los seres humanos? Y es simple, ¿no? Te digo, la susceptibilidad de las personas. Ah, y se dejan influenciar por la gente, la inseguridad de no saber, ah, la confianza que a veces ponen en otras personas. Por ejemplo, hay unas personas eh, que si escuchan la televisión y la televisión dice, oh no, sí, póntela porque te va a salvar la vida, entonces la gente dice, oh sí, sí, me la voy a poner porque me va a salvar la vida. Y hay otra gente que dice, oh, no, no te la pongas porque te va a pasar esto y esto y esto y esto. Y dice, no, y la gente empieza a hacer eso, ¿no? Entonces, eso es exactamente lo mismo con lo que tú escuchas. Ah, ha habido muchos casos en los cuales, pues, de hecho, hubo un caso hace como 2 o 3 años, o menos, más o menos, donde bueno, aquí en Estados Unidos hay programas y series de televisión. Hay uno que se llamaba, ¿cómo se llama? How to get away with murder, which is como, como, ¿cómo se dice? Cómo escaparse, de un asesinato, ¿no? Cómo matar y salir libremente sin que nada te pase. Ahora, digo, ese es un problema porque la vida no es así, no es así. Es triste, ¿no? Creer y saber que, que tú puedes ir, ¿no? Y escapar y que nada te va a pasar. Y ese es el problema. Entonces, obviamente, si tú te pones a pensar, ok, el matar, simplemente el asesinar, ¿es bueno o es malo? Pues obviamente es malo, ¿no? No creo que me digas que es bueno. Entonces, desde ahí, si tú escuchas algo que habla de matar y sabes que matar es negativo, y es lo que yo te digo, o sea, tienes que empezar a analizar las cosas y pensar.
No solamente se trata de, de no pensar, porque es el problema, no pensar, uno no piensa las cosas, uno solamente reactúa y en este tiempo pues toda la gente vive así, vive actuando, reac- reaccionando solamente. Ya no, la gente ya no piensa, ya solamente te dicen tonto y ya te enciendes y te dicen, no, pues, te mientan la madre y empiezan a pelear y físicamente y uno termina muriéndose. Am, o uno termina matando al otro. Y aquí hace 2 o 3 semanas, no, ya tiene como un mes, una persona estaba pidiendo un Subway ahí en la tienda, pues. Y el chiste es que le pusieron mucha mayonesa a su Subway. Esta persona se enojó, empezaron a discutir, alegaron, uno mató al otro y así. Literalmente eso pasó. Y así pasó, ¿no? El otro día hace como 2, 3 meses, maybe, o posiblemente ya 6 meses, tiene que una persona estaba en la línea para una tienda que se llama Popeyes, que es como el Kentucky Fried Chicken, donde venden pollo. Entonces estaban en la línea y igual empezaron a discutir. Creo que uno se metió en frente del otro o no sé qué pasó. El chiste es que empezaron a discutir. Uno apuñaló al otro y lo mataron. Y todo por eso. Porque te digo, entonces la gente ya está así, ya no reacciona, no tiene paciencia, no piensa, no actúa de la manera correcta e indicada y pasan todas estas cosas. Entonces, ¿para qué quieres ideas, no? Que no, y más que nada ahorita tú, porque pues, te digo, estás así, de, de esa manera en la que estás. Entonces no trae ningún beneficio. Y ya después veremos qué es lo que trae beneficio y qué es lo que no trae beneficio. Lo vamos a expander un poco más. Es algo muy lógico, muy simple, pero como no lo piensas y no lo analizas, pues nunca penetra y nunca se hace un cambio. Y te digo porque siempre regresas a lo mismo. Entonces, es difícil salir de ese círculo vicioso que es la habitualidad de hacer las cosas. Entonces, como te digo, solamente hay una manera, tienes que cambiar tu estilo de vida y es la única manera en la que va a funcionar. Ah, te digo, porque bueno, ya te digo, ya lo experimenté, ya lo sé y ya vi cómo funciona todo eso. Entonces, sí, el proceso es un poco largo. Ah, entonces, ya, además tú misma tienes, tienes que ver por ti misma y saber lo que es bueno para ti. Ah, eh, entonces, yo sé que esa te entretiene, que te trae un buen sentimiento tal vez, todo eso, pero realmente, te digo, luego analizaremos cómo es que surgen esos sentimientos, esas ideas y todo eso, ¿no? Cómo es que funciona todo el proceso de mecanismo de pensar. Ah, y ya para ese entonces, ya, digo, ya cuando salgas de esto, eh, entonces ya, digo, puedes ver lo que quieras, escuchar lo que quieras y hacer lo que quieras, pero ya, por ahorita, pues, como te digo, decide tú misma y tienes que hacer, las, tienes que tener un comportamiento adecuado y correcto, así de simple. Am, y no solo eso, tiene que ser también, ¿cuál es la palabra? Ah, ah, no me acuerdo, se llama, mm, digamos, noble, algo así. Este, entonces, ya, entonces, digo, así pues sí le vamos a hacer, ¿no? Ah, regresando a lo que estábamos, digo, no sé si te acuerdas, lo que estamos hablando, de simplemente aprender a escuchar. Eh, Aprendes a escuchar, entonces lo que te digo, aprendiendo a escuchar,
podrás entender cualquier cosa. Es una de las características. La segunda característica es que una vez que entiendes cómo es el porqué de las cosas, entonces ya vas a entender lo que es las acciones malas. Eh, y eso va enlazado a lo que estaba diciendo ahorita de lo que dices de los podcasts que escuchas. Entonces, tienes que aprender a analizar lo que estás escuchando y definitivamente tienes que pues, dejar de hacer las cosas incorrectas. So, tienes que hacer lo correcto y tienes que dejar de hacer lo incorrecto. Eh, y eso es por medio como digo, del escuchar y el entender. Este, la tercera característica es de que cuando aprendes a escuchar, todo aquello que no tiene sentido y es frívolo es eliminado. Y, y es lo que te digo ahorita, que ya una vez que entiendes las cosas, entonces tú ya solita tienes que dejar de hacer las cosas. Ya nadie te va a forzar, nadie te va a decir, eh, yo no te puedo forzar ni decir, oh, sí, escúchalo o no, escúchalo. Lo que voy a hacer es decirte, pues explicarte un poco más a fondo el por qué, ¿no? Y porque ese es el problema, porque pues, como te digo, uno no sabe, pues uno, qué puede hacer? Pero ya sabiendo, pues ya entiendes, ¿no? Y, y la cuarta característica del cuarto paso es que una vez que ya que entiendes las cosas, entiendes que tienes que dejar de hacer las cosas malas, entiendes que tienes que dejar de esas cosas frívolas. Entonces, al siguiente nivel, entonces ya es cuando ya vas a estar en paz, cuando ya vas a estar tranquila, cuando ya vas a haber sobrepasado esto que es lo que te está pasando. Entonces, y todo esto es simplemente por el aprender a escuchar. Entonces, es muy importante el escuchar, analizar. Este, tienes que en esta vida aprender a escuchar, tienes que analizar, tienes que pensar mucho en eso y después llega a, a lo mismo, el que ya no te van a afectar las cosas. Entonces, pues sí, te digo, muy importante el escuchar. Ah, y ya digo, poco a poco, pues ah, verás pues todo eso, ¿no? Ah, ¿Tienes alguna pregunta hasta ahorita? Ok. Dice que si alguien vive en una casa, dentro de una casa, pero si vive en esta casa pero si esta casa está en completa obscuridad, la persona tiene ojos, pero no ve y no ve ningún objeto que está ahí. Entonces es entonces es lo que pasa cuando yo lo que te decía hace rato, de que somos tan arrogantes que tenemos oídos y creemos que escuchamos y tenemos ojos y creemos que vemos. Y en base a eso formamos nuestras ideas, nuestros conceptos y, y llegamos a conclusiones. Ah, pero, pero todas las conclusiones son erróneas, porque lo que ves no es lo que es, y es chistoso porque eso ya lo has escuchado anteriormente. Lo que escuchas no es lo que escuchas, pero, pero bueno, ya luego te voy a explicar qué es exactamente eso, qué es lo que eso significa, um, ya con un poco más de detalle. Eh, Ahora, supongamos que si estás en esa misma casa, eh, pero si yo te digo, si yo te doy instrucciones,
toma 5 pasos derecho, cinco pasos ya derecho, a 10 pasos a la derecha, 15 pasos a más derecho, y te sigo dando instrucciones, entonces vas a andar, ¿no? Aunque estés a oscuras. Pero si no hay nadie que te diga, te dé instrucciones, entonces ¿cómo, no? Y es una de las cosas que nos pasa es de que am, estás en un laberinto. Entonces, cuando llegamos a este planeta, llegamos a un laberinto y haz de cuenta que imagínate este laberinto gigante, enorme, del tamaño del planeta. Entonces, si tú puedes ver e imaginar esto, que el planeta entero es un laberinto y que solamente hay una salida, número uno. Punto número dos es de que cuando naces, ah, no tienes ojos y eres ciego. El punto número tres es de que cuando naces no tienes oídos, no puedes escuchar y solamente puedes andar. Entonces, ¿qué posibilidades tienes de salir de ese laberinto? O sea, imagínate, y ahora tienes que realmente pensarlo como si fuera literal, ponerte de esa manera y entrar en eh, haz de cuenta, así como te emocionas con los podcasts del criminal y que, bueno, no sé si tú te sientas parte de eso, ah, y te sientas haz de cuenta que tú estás ahí, ¿no? Viviendo, experimentando y te da ese sentimiento, ¿no? De experiencia. Ah, y es lo que nos pasa luego con las películas, con todo eso. Entonces, lo mismo es ahorita. ¿Crees qué posibilidades hay de que salgas? Bueno, tampoco, ahora esa es la otra cuestión. Ah, y es lo que te digo, cuando ahora tienes que pensar. Entonces, si tú me das una respuesta así inmediata, y esto es lo que te digo, después es lo que tienes que hacer, ¿no? De ponerte realmente a analizar. Y si tú dices ninguna, eso significa una sola cosa. Implica algo realmente malo y ninguna quiere, bueno, en el contexto en el que tú me lo estás diciendo, ninguna quiere decir cero, nada, no hay posibilidad. Si eso fuera cierto, entonces tú y yo estamos perdiendo el tiempo ahorita, porque no habría salida. Ahora ves cómo funciona, de que, y así son las cosas. Entonces, cuando tú tienes esa idea, ah, y es lo que yo te decía la otra vez, tus puertas, opciones, bueno, digamos, opciones, lo voy a manejar como opciones. Ah, es lo mismo. En- entonces tú ya vas a tener opciones. Tú vas a empezar a tener opciones, pero toda la gente está así como tú. Piensa que no hay salida y así vive, pero nadie les pregunta. Nadie les hace esa pregunta directamente o de la forma en la que te lo estoy diciendo. ¿Tú crees que puedes salir de esto? Ah, y toda la gente pues, no, ni siquiera se lo han preguntado. Solamente para ellos no existe ni siquiera la opción del preguntarles. Y eso es triste. Ahora yo te pregunto y ahora yo te digo. Y bueno, entonces regreso a lo mismo. Entonces, si tú me das esa respuesta, entonces todo implica que tú y yo estamos perdiendo el tiempo en esta conversación y que no importa lo que yo te diga, no importa lo que yo haga, ni lo que tú hagas, ni lo que pienses, y no importa ni y si te das cuenta, si tú cambias tu forma de pensar y vivir y todo eso, ah,
Eso implica que no hay salida de todos modos para ti. Y ese es un gran problema, ¿no? Pero no, sí hay salida. Y ese es el punto. Eso es lo bello o lo bonito de esto, que ahora tú tienes la opción de que sí hay salida. Y es lo que tenemos que encontrar y tenemos que buscar. Este, ahora imagínate, regresando a lo mismo, en el mismo laberinto. ah, en el momento en el que naces de esa manera. ah, y poco a poco vas creciendo. Creces sin escuchar, sin saber, sin poder hablar. Eres mudo. Entonces imagínate, ¿no? Ahora eres mudo. ¿Cómo vas a sobrevivir en este planeta, en este laberinto? Si eres mudo, si eres sordo, si no ves. Ahora, ¿cuál es tu posibilidad solamente de sobrevivir? Ah, Te lo tomamos literalmente. Eh, Eres como, bueno, cuando naces, eres un bebé, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que tú, como un bebé, nazcas de esta manera, ah, y sobrevivas una semana? Ujú. Y solamente es el de mamá, la única, nadie más, ni el vecino, ni nadie, a nadie le importa. Pero el punto ahorita no, bueno, luego vamos a regresar a ese punto porque es muy importante. Bueno, todo es importante. Ahora, el punto es el de que naces en este laberinto. Ah, Como te digo, ah, ¿qué posibilidades hay de que vivas, no? Y, y generalmente lo vamos a seguir, ninguna, no hay posibilidades. Pero ahora sabemos que hay una posibilidad, ¿no? Porque si existe una mamá, pues ya está ahí, ¿no? Pero imagínate a un animal, los animales, las tortugas. La mamá va y deja el huevo ahí y la mamá se va. Y, y tú sabes, bueno, ¿cuál es el porcentaje? ¿Cuál es bueno, la pregunta es, ¿cuántas de estas tortugas alcanzan una vida adulta de reproducción? ¿Cuál es el porcentaje? Dame un número. Entonces, ¿qué sería el 0.1%? ¿Ok? Entonces, imagínate, ¿no? Siendo... y eso es lo que literalmente pasa con las tortugas. En las mismas circunstancias. Entonces, las tortugas, lo mismo. Van, de repente nacen en este laberinto, porque no saben tampoco nada. No pueden hablar, no pueden, ah, no pueden ver, no pueden escuchar. Pero ¿qué es lo que hacen? Tratan de salir, ¿no? Salen a la superficie y eh, bueno, Charles Darwin dice que es su instinto, ¿no? De supervivencia. Ah, y es lo que conocemos, es lo que sabemos. Pero no, también eso tiene su explicación muy profunda, que también igual pues, ya después llegaremos a ese punto. Eh, pero a las tortugas les pasa y les pasa exactamente lo que te cuento. Am, pero después, regresando a lo mismo, ya creces, ¿no? Creces y, y poco a poco desarrollas tus sentidos, ¿no? Empiezas a ver, empiezas a escuchar, y empiezas a discernir, ¿no? Poco a poco las cosas. Este, pero aún así, ¿cómo sabes de qué manera vivir?
cómo sabes de qué manera hacer las cosas. No, nadie te aprende, nadie te dice cómo ver la manera, las cosas. Nadie te explica cómo escuchar. Ahora la pregunta es ¿por qué es eso? Por qué nadie nos dice cómo escuchar? Cómo ver? Y las pocas veces que nos dicen, pues realmente no tiene sentido. Cuando un niño en la edad aproximadamente de entre los 4 y 5 años, no sé si alguna vez has visto, que el niño empieza a decir, oh, no, no, yo me pongo la ropa, yo lo hago por mí mismo, este, y empieza a adquirir una dependencia, ¿no? Y decir, yo lo hago. Y de repente el niño cuando va creciendo, am, y va poco a poco teniendo un poco más de confianza en sí mismo, empieza a creerse y tener este sentimiento de independencia, de decir, oh, yo puedo, yo puedo. Entonces de repente hay veces que ese niño no puede hacer algo, se enoja, llora, se frustra. Y es exactamente lo que nosotros hacemos cuando estamos grandes. Es exactamente lo que hacemos. Es literalmente lo mismo que estamos haciendo. Por ejemplo, tú no sabes qué hacer. Tú crees saber que sabes lo que estás haciendo, lo haces de la manera que tú sabes hacerlo. Las cosas no salen de la manera que tú quieres que salgan. Y te frustras y lloras, te enojas. ¿Y, y por qué? La pregunta es ¿por qué? Pues, ajá. Entonces, ah, y es porque no, digo, no, no has aprendido, no has aprendido a escuchar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Haz de cuenta, tienes 4 o 5 años, empiezas a crecer, a crecer, a crecer, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, ah, ya desde los 4 o 5 años empiezas a tener este sentimiento de, yo lo llamo de arrogancia, porque es, ah, es un poco más profundo, pero ya después te lo explico más. Pero en términos generales es una arrogancia de decir yo puedo. Y es lo que hacemos. Y hasta la fecha. Y es lo que te digo, nos queremos saber tanto. Creemos que sabemos todo de la vida. Entonces, lo que te digo, es solamente a cada cosa que haces, solamente te apuestas. ¿Por qué? Porque no tienes certeza del resultado que vas a obtener. Y te digo, esa certeza no existe para ti porque no tienes esa opción. Pero ya cuando tienes opciones, entonces ya las cosas son diferentes. Y es lo que tú necesitas, opciones. Ah, entonces, te digo que entonces quieres adquirir esta arrogancia y es esta misma arrogancia que tú quieres tanto y no lo sabes, que tú aprecias tanto y no lo sabes, no lo reconoces porque no lo entiendes. ah, es la misma arrogancia que es la que tiene en este momento. Y es porque es parte de ti, porque es parte de tu identidad, de tu imagen, es ah, parte de tu ser, ¿no? Pero ¿qué es esa arrogancia? Ahora te pregunto, ¿qué es esa arrogancia? Bueno, primeramente la identificas. Ajá, ¿cómo la identificas? Como el ego. Y tú crees que, bueno, y tú cómo explicarías el ego? Ya, ¿cómo lo veo? ¿Cómo lo explicas?
Ya, es más profundo, mucho más profundo, pero bueno, ah, pero ya he identificado a digo, este ego es el que como y como es parte de ti y haz de cuenta que es como si fuera tu mano. Entonces yo te digo, córtate la mano. Más si estás loco, ¿no? O sea, a pesar de que si tú hubieras nacido sin mano, no te importaría. Pero es el simplemente hecho de que esta, este ego, esta arrogancia que has adquirido, que es parte de ti, tú la quieres, tú aprecias esa parte. No lo sabes y no lo entiendes. Pero, pero gracias a este ego te ha hecho daño. Este ego te ha traído tanto daño. Y si tú no, como te digo, si tú no lo ves, no lo entiendes, ponte a pensar. Que tú quieres algo y no lo tienes y te sientes mal. Y tú empiezas a desear cosas, a querer cosas. Y, y te digo todo por querer sentirte bien. Ah, bueno, porque ya cuando estás en el laberinto, ah, ahora ya estás grande, ¿no? Ya creciste, estás en el mismo laberinto. Y ahora tienes ojos y ves. Ahora tienes oídos y escuchas. Tienes tus sentidos, ¿no? Ahora, ¿qué posibilidades hay de que salgas de ese laberinto? Y digo, el laberinto es exactamente el mismo, del tamaño del planeta entero. Y lo manejamos a esa escala, aunque es la escala de la que te hablo de este laberinto. ¿Sabes cuál es la escala real? Si lo quieres poner en términos generales, haz de cuenta, ve a una playa, este, y toma un granito de arena, y ese granito de arena es solamente tu laberinto del que estamos hablando ahorita. Ahora pon, pon este mismo granito de arena del tamaño de toda la playa. Es el tamaño de tu laberinto. Y también es triste porque no, es como te diría, ya para esa magnitud, ¿qué posibilidades hay de que la gente pueda salir de ahí? Pues no, nunca salen. Y se acostumbran, se frustran y solamente viven, y es lo que te digo, solamente viven, bueno, sobreviven, porque ya ni viven bien, viven enojados, es como en la casa, cuando vives, imagínate, vives en una casa y tú dices, oh, es que no quiero ni estar aquí, pero estás ahí, entonces ya nada más coexistes, entonces ya no, ya si toda la gente está igual, literalmente toda la gente está igual, están en un lugar donde no quieren estar, pero están ahí y no hacen nada al respecto, pero solamente no hacen nada al respecto porque simplemente no tienen otra opción, porque otra opción no se les ha dado, porque la pregunta es, regresando a lo que te decía hace rato, ¿tú crees que tienes salida? ¿Crees que puedes salir? Tú me dices, no, es exactamente lo mismo. A esas personas nadie les pregunta, ni siquiera tienen esa posibilidad de que alguien les pregunte, ¿quieres salir de ahí? Entonces, imagínate, ¿no? La situación es grave, la situación es triste. Pero ahora imagínate que estás regresamos a este mismo laberinto y ya tienes ojos, ya puedes escuchar. Pero en este mismo laberinto que yo te decía, del tamaño del mismo planeta, estás a obscuras. ¿Qué posibilidades tienes de salir? Ahora ya tienes oídos, ya puedes escuchar. ah,
ya tienes ojos, ya puedes ver, tienes físicamente todo, pues tienes dos pies, dos manos, puedes hablar, pero ahora estás a oscuras. Entonces como te digo, este mismo laberinto está a oscuras. ¿Qué posibilidades hay de que puedas salir, no? Entonces regresamos convencionalmente, pues ninguna, ¿no? Estás perdido. Este, entonces, convencionalmente, ah, pues sí, te digo, vamos a seguir, perdidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando crecemos y tenemos ya todos nuestros sentidos? Podemos escuchar, estamos a oscuras. Entonces, imagínate que simple y sencillamente yo te doy una lámpara. Ah, esa lámpara es de las antiguas, de las clásicas, de que les pones ¿cómo? Un mechero. Les echas combustible y la prendes y ya te la llevas, ¿no? Y pues sí, se va a extinguir. Pero ah, imagínate, ¿no? Que estás toda tu vida a oscuras y de repente te doy una lámpara. ¿Qué sentirías? ¿O qué pensarías? Entonces, en ese momento en el que tú puedes ver, bueno, en ese momento tú tienes ojos, pero no puedes ver porque está todo a oscuras. Pero en el momento en el que te doy una lámpara, ahora ves, ¿no? Y hay películas que lo han manejado de esa manera también, de cual la gente en el Hunger Games, los juegos de hambre, ah, de repente amanecen y despiertan, ¿no? Y están, no saben dónde. Es lo que ha pasado muchas veces. Ah, bueno, luego te explico eso. Ah, pero te doy una lámpara, entonces ya puedes ver, ¿no? Puedes ver en qué dirección estás o dónde estás, por lo menos. Ah, entonces, seguro que ya tienes una posibilidad. Toda la gente, nadie tiene esa opción. Todavía están ahí, en ese mismo laberinto, a oscuras. Y lo triste es de que, a pesar de todo eso, si tú le dices a esa persona, oh, yo te doy una lámpara, la persona es tan arrogante, y es lo que te digo, esta arrogancia, es tan arrogante que dice, no, no quiero nada, no la necesito, no la quiero, no necesito de tu lámpara, no necesito de tu ayuda. Entonces, anteriormente, esta persona, esta misma persona que dice, no quiero tu lámpara, no necesito tu ayuda, se, se pregunta a sí misma y en cuestiones, digamos, religiosas, dice, oh Dios, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué? Entonces, esta misma persona quiere ayuda, desea la ayuda, pide la ayuda, no lo expresa, pero a obscuras, en las noches, en momentos de tristeza y dolor, y más cuando es grande el dolor y la tristeza. Uno dice, oh, y uno pide a un ser supremo por algo, ¿no? Y la persona no sabe exactamente qué es, pero quiere algo. Pero digo, esa ayuda, la misma arrogancia de esa persona que humildemente está pidiendo por algo, ah, cuando alguien se acerca con buenas intenciones, aunque no sean las correctas, aunque mucha gente es lo que hace, ¿no? Mucha gente tiene la intención correcta, pero la acción es incorrecta. Y luego la otra persona, eh, como está corrupta mentalmente, por esta arrogancia, dice, no, no necesito tu ayuda, no necesito nada. Y a veces hasta la misma persona se molesta, ¿no?
se molesta y se enoja. Y anteriormente, te digo, esta misma persona quiere la ayuda llega y rechaza la ayuda. Y ese es el mecanismo de la arrogancia que te digo. Digo que somos tan arrogantes que hacemos esto. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta arrogancia con nosotros, no? Cómo es que esta arrogancia nos está ah, matando lentamente? Porque es lo que está haciendo. Literalmente nos está matando lentamente. Y ya luego, bueno, expandiré un poco más sobre esto. Ah, pero ahora en tu caso, ah, entonces imagínate que ya tienes una lámpara, ¿no? Y imagínate que no estoy ahí, pero por lo menos te empiezo a dar instrucciones. Y ya te digo, oh, ¿sabes qué? Pues ahí donde estás, vete derecho, vete a la izquierda. Luego vete a la izquierda otra vez. Luego te vas derecho, te vas a la derecha. Ya te empiezo a dar instrucciones. Entonces tú ya tienes instrucciones y ya tienes opciones. Y esas mismas opciones te digo que para nadie más existen. Pero entonces la arrogancia del ser humano es, es esa. ah, de, de decir, entonces imagina, bueno, ya supongamos que el ser humano está en la misma situación y supongamos somos tan generosos, ah, o alguien o algo es tan generoso. ah, o supongamos, el sol sale, alumbra todo, ¿no? Entonces la persona se da cuenta, oh, yo puedo ver, ¿no? Ya no necesito de nadie, no necesito de ayuda de nadie. Entonces va y empieza a hacer su vida. Entonces su arrogancia de esta persona está creciendo más. Porque ahora, como sabe que hay luz, dice, oh, solo puedo salir de aquí. No necesito de nadie, no necesito de nada. Eh, Poco a poco la persona entiende, oh, que la luz va a salir mañana y no lo maneja de esa manera, pero lo piensa de, oh, hay luz, entonces puedo ir, puedo hacerlo, puedo saber. Pero ¿qué pasa en la noche? Deja de haber luz, se espanta, no sabe qué hacer, no sabe dónde ir, adquiere miedo y no sabe qué hacer. Empieza a orar, empieza a pedir, empieza un círculo vicioso. Entonces ya llega la luz otra vez y empieza su arrogancia otra vez. Oh, no necesito nada, no necesito de nadie, voy yo, hago lo mismo y trato de salir de aquí y me voy y empieza un círculo, día y noche y hace lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa después de un tiempo? Se acostumbra, se acostumbra y ya no trata de salir, ya solamente vive, se cansó, se hartó de, se hartó de tratar y ya solamente vive frustrado. Entonces esta frustración la trae todos los días, todo el tiempo está enojado, frustrado, irritado, todo le molesta, porque nunca pudo, um, ¿cómo se dice? Figure out, ah, hallar la manera, ¿no? De salir. Y después de un tiempo, pues murió. Y es lo que nos va a pasar. Eh, Dice que entonces ya cuando tú ya tienes más opciones, ¿no? Tienes una lámpara. Ahora esa lámpara a ti te va a servir en las noches. Si tienes el sol, en el sol puedes andar de día. Entonces en las noches ya no puedes, ya tu frustración va a ser menos porque si tienes una lámpara, esa lámpara la puedes usar en las noches.
y esa misma lámpara te trae una tranquilidad. Hay un sentimiento. Y eso, no sé si alguna vez te ha pasado en el cual es noche o es ah, y se va la luz y estás a oscuras. ¿Y qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que qué es tu o sentimiento que surge en ese momento? Ujú. ¿Y qué pasa cuando tú misma o alguien enciende una vela? Te da una tranquilidad. Ujú. Te da una tranquilidad, te da una paz y y te da ese sentimiento. Entonces, la próxima vez que te pase, analiza ese sentimiento, de dónde surge, cómo es que surge, por qué es que surge. Y analiza ese sentimiento de, como te digo, de frustración, de miedo, de desesperación. Y en el momento en el que esa luz, esa vela se enciende, el sentimiento que te causa. Hay personas que lo manejan de diferente manera, no les importa. Hay personas a las cuales les da igual, o creen que les da igual, o pretenden, o piensan, pero no, porque, porque es lo que te digo, ya, pues no le dan tanta importancia. Les importa, pero ya no pueden hacer nada y se resignan. Dicen, oh, se fue la luz, ya, me voy a dormir. Esa resignación, esa resignación también es triste, porque por esa resignación ya no luchas, ya no te mueves, ya no tratas de salir, ya no quieres salir, ya no haces nada. Te mantiene sentado, te mantiene sin movimiento, te mantiene sin deseos y va al mismo tiempo con la frustración. Am, a veces es buena porque así ya no, porque así ya no estás, ya no te desesperas, ya no te frustras tanto y lo expresas y empiezas a enojarte, a irritarte, a gritar. Entonces ya nada más tranquilo, calmado. Entonces tú así ves la gente. Tú dices, oh, ¿por qué ves la gente tan calmada, tan tranquila? Ah, cuando pasa algo, entre comillas, malo. No es porque sean muy sabios, no es porque sean muy inteligentes, pero es simplemente la resignación de decir, oh, ¿qué más puedo hacer? Te resignas y ya no haces nada. Te resignas y ya no. Cuando te resignas, pierdes la fe. Cuando te resignas, pierdes la esperanza. Y una de las peores cosas que a alguien le puede pasar es eso, perder fe, perder resignación, perder la esperanza. En el momento en el que alguien pierde la fe, en el momento en el que alguien se resigna, que alguien pierde la esperanza, en ese mismo momento, a partir de ese instante, empieza a morir lentamente esa persona. Por dentro está muriendo lentamente esa persona. Y es triste. Y toda la vida es triste. Toda la vida es dolor. ¿Y todo por qué? Porque nunca escucharon. Y es tan simple como el escuchar. Pero tienes que expandir como te digo, no solamente porque tienes oídos puedes escuchar.
No porque tienes oídos sabes escuchar. No porque tienes ojos sabes ver. Tienes que aprender a usarlos. Tienes que saber cómo funcionan. Tienes que, eh, como te decía, eres inteligente, eres muy inteligente, pero al mismo tiempo tienes ego. Y ese ego nunca te va a dejar salir de ahí, porque tú quieres a ese ego, porque, porque tú amas a ese ego, porque tú quieres a ese ego, porque es lo único que sabes, porque tú crees que ese ego eres tú, porque tú crees que ese ego es parte de ti. Porque si yo te pregunto, ¿el ego es Karina o Karina es el ego? ¿El ego eres tú o tú eres el ego? Ahora es eso te pregunto. ¿Tú eres ese ego o ese ego eres tú? Se dice que cuando aprendes a escuchar, cuando aprendes a escuchar, adquieres fe. Cuando aprendes a escuchar, adquieres fe. Ah, si no aprendes a escuchar, no vas a tener fe. Y es lo que yo te decía. Cuando pierdes esa fe, cuando pierdes digo, esa fe y esperanza, esas ganas, ¿no? Y si tú, haz de cuenta, aprendes a escuchar, adquieres fe y aprendes a hacer las cosas correctamente y empiezas a hacer las cosas correctamente, vas a empezar a desarrollar ganas, ganas de vivir, ganas de hacer las cosas bien. Una vez que haces eso, vas a adquirir sabiduría. La sabiduría va a crecer y la ignorancia se irá. Es lo que te digo, si te doy direcciones del mapa, ¿tú qué prefieres? ¿Vivir una vida en este laberinto con, con instrucciones o sin instrucciones? Pues, es obvio, ¿no? Con instrucciones. Entonces ahora imagínate si te doy el mapa, si te doy un papel y tú puedes ver el mapa y imagínate, ¿no? Entonces imagínate, vivir sin ese mapa y sin instrucciones es vivir con ignorancia. Y ignorancia solamente es no saber. Hay veces que la gente, y imagínate, si yo te digo, oh, Karina, es que tú eres ignorante, eres una ignorante, te sientes mal, te vas a sentir mal, pero ignorancia es simplemente el no saber. Ahora, ¿por qué te sentirías mal, no? Y es lo que tienes que pensar o analizar. Porque es que si yo te digo, Karina, eres ignorante, no seas ignorante, o eres una ignorante, ¿por qué es que te hace sentir mal? Ahora yo te pregunto, ajá, y ahora yo te pregunto, eh, ¿es cierto o no es cierto? Entonces, ahora te pregunto, ¿por qué si yo te digo algo que es cierto, por qué te lastima o te hace sentir mal? Ujú. Entonces, cuando adquieres esa sabiduría, ese ego va a subsidir, va a disminuir y se irá y vas a dejar de ser ignorante.
Y imagínate, ¿no? Qué bonito es dejar de ser ignorante y saber. Y, y la arrogancia de la cual te vuelvo a hablar es de que creemos que sabemos. Ese mismo ego nos hace creer que sabemos lo que estamos haciendo, de que sabemos cómo vivimos, de que sabemos lo que hacemos. Ahora yo te pregunto, tú crees que ese ego ah, sabe lo que está haciendo? Pero toda tu vida tú has creído en ese ego. Ahora, cómo es que están pasando dos cosas contrarias una a la otra? Ujú. Ahora imagínate que estás en este laberinto, ¿no? De la vida. Imagínate si yo te digo, Karina, córtate la mano derecha y solo así vas a poder salir. Y con esta pregunta, vamos a terminar porque ya son casi la hora, es 56 minutos. Esta pregunta es la que tu tarea, ah, o no tarea, pero es simplemente algo que tienes que pensar, porque es lo que te decía, tienes que dejar de no pensar, tienes que pensar no solamente 2 segundos, 5 segundos, tienes que pensar mucho, una y otra vez. Tienes que literalmente, pues por lo menos una hora, literalmente tienes que pensar esto una hora. Y la pregunta es, si para salir de ahí yo te digo, Karina, córtate una mano, es simplemente la próxima vez, ah, me respondes. Ahora si yo te digo, córtate las dos manos, esa es otra, la segunda pregunta. La tercera es, córtate, bueno, no, la primera es córtate una mano. La segunda es córtate una mano y dos pies, piernas, la pierna completa, haz de cuenta que de la, de la cintura casi, casi del- de la pierna para abajo te cortas las dos piernas y eres derecha, ¿no? Entonces te cortas la mano izquierda. Entonces la segunda pregunta, la primera es, te cortas una mano para salir, te cortarías una mano para salir. La segunda es, te cortarías la mano izquierda y las dos piernas. Y la tercera es, te cortarías la cabeza para salir. Y son tres preguntas. Y piénsalo, no realmente, porque ese es el problema, ¿no? De que qué tonto, estúpido, estabas así, estúpido Freddy, ¿no? O sea, ese güey está loco. Ah, y, pero no, por algo te lo digo. Todo tiene una razón, un porqué. Y es algo que tienes que, pues sí, realmente pensar profundamente. Digo, no nada más, haz de cuenta, ahorita colgamos y ya te metes al Facebook o a ver televisión o algo y, y al mismo tiempo estás pensando, oh, que sí, sí me la corto, no me la corto, esto, lo otro, y ya. Y hasta ahí llegó. Tienes que pensarlo, visualizarlo y haz de cuenta que es algo que se da literalmente. Lo más realista,
de lo más realista posible. Y tener una respuesta sincera. Eh, no, como te digo, no te voy a hacer un examen, no vas a fallar un grado, no pasa nada. Es simplemente una pregunta y tienes que hacer eso también, porque es parte del aprender a escuchar. Porque si estás aprendiendo a escuchar, obviamente cuando alguien te pregunta algo, tienes que aprender a escuchar cuando alguien te pregunte algo, en todos lados, no nada más ahorita, en todo lo que escuches, todo lo que te entre por un oído, tienes que escucharlo. ¿Por qué crees que dicen que nos entra por un lado y nos sale por el otro? Y toda la vida ha sido así. ¿Por qué? Porque simplemente uno no sabe escuchar. Porque uno solamente cree que escucha porque tiene oídos. Y el mismo ego dice, oh, sí, ya sé, lo sé. Y lo que te digo, o sea, estúpido Freddy, ¿no? Muchas preguntas que hace. Pero no, no es eso. Este, ah, no, sí, esto va para rato. Y nada más, no sé. Ah, ¿Tienes alguna pregunta? Nunca. Entonces, pues ya vemos la próxima. Y maybe mañana no. Porque si necesito, es lo que digo, necesito que pienses de todo esto. Piénsalo, piénsalo, piénsalo. Ah, y, y por lo menos ponte 10 minutos, no mucho ahorita. Ponte 10 minutos a pensarlo. Y ya vete y haz las otras cosas. En lo que estás haciendo, lo que estés haciendo, piensa otra vez lo mismo. Y ya ahí si lo haces al mismo tiempo, ¿no? Pues hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y ya al rato, cualquier otro rato, aviéntate otros 10 minutos. Y antes de dormir no lo hagas porque luego es la otra cosa, no hagas esto antes de dormirte, porque eso va a inducirte ese mismo sueño y vas a tener un sueño parecido. Entonces, antes de dormir, nunca veas y escuches podcasts de asesinatos, películas violentas, todo esto. Porque te digo que tu mente y la mente es muy susceptible y eso de los sueños es algo que también tiene mucha profundidad. Ah, entonces, no lo hagas definitivamente antes de dormir. Ah, ya antes de dormir, ve algo positivo, algo bueno, un mensaje bonito. Am, Algo que no sea así grotesco, de matar o violencia o todo esto. Y eso lo tienes que hacer de hoy en adelante, no nada más hoy, todas las noches del resto de tu vida. Y eso, ah, no sé si decir es un buen consejo, pero por algo te lo digo y ya después te vas a dar cuenta. No, trata de no hacerlo. Ya hasta que, por ejemplo, ya cuando estés bien, pues ya puedes hacer lo que sea y ya no te afecta tanto. Ah, pero por lo menos ahorita en un buen tiempo, pues no. Y ya después te digo que si lo habitúas y lo empiezas a hacer y lo haces parte de tu vida, pues ya después entenderás el porqué y si llegamos a ese punto, pues ya te puedo explicar el porqué todo esto. Este, eh, y pues yo creo que el lunes, el miércoles, yo creo que el miércoles, ah, porque
Ya, yo creo que si lunes, miércoles y viernes, y ya el sábado o el domingo, pues ya seguimos con lo que sigue. ¿Ok? Bueno, pues que descanses y te mejores. Y dijimos, y ya, yo creo que el miércoles ya estás más o menos mejor. Es que ya ahora sí te sientes mejor. So, ya, mañana va a estar bien y ya ya que estés bien se te va a olvidar y ya vas a regresar a tu vida normal, otra vez a hacer lo mismo y ya, lo que te digo que no dejes que te pase eso, porque eso es lo que hace la gente y es lo que te digo. Ah, vas a querer hacerlo, no lo hagas. ¿Ok? Bueno, pues te cuidas y nos vemos. Órale, pues, bye.